¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bochología. Con estos videos conocerás mucho acerca de cuestiones eléctricas y mecánicas de tu bocho. Aprende diagramas eléctricos, suspensión, frenos y más en forma de teoría. Solo aquí, en Bochología, por tu canal Bocho Talacha. Como dueño de tu bocho tendrás que haber visto esta pieza debajo del tablero en el lado del conductor, la cual alberga una cantidad de otras pequeñas piezas, algunas en color rojo y otras en blanco. La mayoría sabemos de qué se trata, pero para los que aún no saben, esto se trata de la caja de fusibles y las piezas rojas o blancas son los fusibles. Veamos a detalle para qué sirve y cómo funciona esta importante parte de nuestro bocho. La función principal de la caja de fusibles es precisamente de proveer un lugar para los fusibles y que así sea fácil reemplazar estos componentes en caso de que alguno se funda. Los fusibles a su vez se encargan de proteger el sistema eléctrico del bocho en caso de algún cortocircuito o mal funcionamiento de alguno de los diversos circuitos eléctricos de nuestro coche. Por si no lo habías notado antes, en cualquier instalación eléctrica, sea en casa o en el automóvil, siempre hay una caja con fusibles o interruptores termoeléctricos con los que se busca cumplir con la misma función y finalidad. En el caso del bocho, a la caja de fusibles se le fueron agregando espacios para darle cabida a más fusibles a través de los años debido al cambio de 6 a 12 voltios a mediados de los 60, a las correcciones en el diseño del sistema eléctrico, así como para proteger los nuevos circuitos y accesorios que recibió el bocho en modelos más recientes. De traer solo 6 fusibles hasta 1959, 8 a partir de 1960, 10 a partir de 1967, llegó a tener 12 a partir de 1973, todo esto en años aproximados. Además de los fusibles, en los modelos que incorporan 12 fusibles, la caja de fusibles provee espacio para el destallador de las luces intermitentes, relevador de cambio de luces y para el módulo de la alarma y el control intermitente de los limpiaparabrisas en el caso de los bochos equipados con estos accesorios, esto a partir de finales de los 80 hasta el 2003. Como comenté en el punto anterior, la finalidad o función de los fusibles es evitar que a raíz de un cortocircuito o sobrecarga se provoque un daño grave al cableado o al componente en cuestión, por ejemplo el radio, y sobre todo que nuestro coche se llegue a incendiar. Básicamente, un fusible consta de un cuerpo de plástico al que se le instala un filamento metálico, el cual está diseñado para romperse a una cierta temperatura que equivale a una determinada carga en amperes. En otras palabras, el filamento de un fusible se rompe o funde al pasar más corriente de la que puede soportar, situación que, como ya se mencionó, se presenta cuando hay cortocircuitos o sobrecargas. La máxima cantidad de amperes que soporta un fusible antes de fundirse se encuentra identificada mediante un número y un color, siendo este último caso el de los fusibles para nuestro bocho, pues el fusible rojo es de 16 amperes y el blanco es de 8. Los hay de diferentes tipos y formas, y en particular el del bocho es conocido como el fusible tipo Bosch, cerámico, torpedo, ATS o GBC, y este tipo de fusible se utilizó mucho en autos europeos en épocas antiguas. El único ejemplo que conozco de estos fusibles en otra marca además de Volkswagen aquí en México es Renault. Sería un tanto difícil entrar a detalles sobre qué circuitos protege la caja de fusibles del bocho, ya que hay muchas variables: el modelo o año del carro, si es modelo extranjero, si el sistema eléctrico fue modificado y no se conectaron los cables en sus posiciones originales, etc. Por lo que en este caso nos enfocaremos en la caja de 12 fusibles del bocho moderno, ya que es la más popular entre los suscriptores de este canal. Sin embargo, con la información que proporcionaré y con un poco de sentido común, podremos determinar cuáles son los circuitos, esto para los demás suscriptores con bochos de modelos anteriores. He visto en foros y redes sociales que comúnmente se tiene la creencia de que, siguiendo el patrón de muchos otros carros, cada fusible protege únicamente un circuito o función específica, como por ejemplo que un solo fusible es para las dos luces de adelante, otro para el claxon, otro es para las direccionales y así sucesivamente por cada sistema o accesorio que trae el bocho, pero no es así. Más bien,
Uno o más fusibles forman parte de un mismo sistema, como es el caso de las luces, y a veces un mismo fusible protege varias cosas. Irónicamente, la simplicidad del diseño del sistema eléctrico del bocho, la carencia de complejos dispositivos electrónicos y los pocos circuitos o accesorios que maneja el coche da pie a que se usen tan pocos fusibles, pero de una manera un tanto compleja. Para darles la misma perspectiva que tengo acerca de la caja de fusibles, en lo personal yo me baso en la caja de 12 fusibles para dividirla en 4 segmentos, y cada uno de ellos maneja un cierto color de cables que se pueden ver por dentro del cofre del carro. Viéndola por el habitáculo del carro, los primeros 3 fusibles de derecha a izquierda son circuitos controlados por el switch del encendido, es decir, que solo funcionan cuando giramos la llave, por ejemplo, las luces direccionales o los limpiaparabrisas. Los colores del cableado de este tipo de circuitos por lo general es negro y con rayas de ciertos colores para ciertos circuitos. Los siguientes 3 fusibles son circuitos que trabajan con corriente directa de la batería, es decir, que proveen corriente independientemente de la posición de la llave de encendido, por ejemplo, la luz interior. Usualmente hay cables rojos con estos circuitos, y estos 3 son los únicos que llevan fusibles de color rojo de 16 amperes. Los siguientes 4 fusibles son las luces principales, 2 de luz alta y 2 de luz baja. La luz baja se identifica con cables amarillos y la alta con cables blancos. En cada caso, una raya nos indica que se trata de la luz del lado derecho. Por último, los 2 últimos fusibles son luces de cuartos de estacionamiento o posición, incluyendo la luz de la placa de circulación. Estos cables son color gris con rayas rojas o negras. Por lo general, estos segmentos simplemente cambian de lugar y ciertos circuitos se combinan en un mismo fusible en las diferentes cajas de fusibles a lo largo de los años en los bochos. Con ayuda de la guía de colores nos podemos dar cuenta de ello en los siguientes diagramas, así que guíate en los colores del cableado de tu caja de fusibles para que sepas qué circuito es cada fusible. Como lo dije en su respectivo segmento, solo los fusibles que protegen circuitos con corriente directa de batería llevan fusibles rojos de 16 amperes. Para el resto se colocan fusibles blancos de 8 amperes. Otro dato interesante es que la misma tapa de plástico transparente que cubre los fusibles nos da un indicio de para qué es cada uno de ellos. No obstante, se debe tener conocimiento en los diagramas eléctricos del bocho para poder hallarle sentido a estos números que aparecen en ella. Pero ya que estamos aquí, démosle nombre a estos segmentos. El primero es 58 y significa una corriente para las luces de cuartos o posición. 56B significa la corriente de luz baja. 56A significa corriente de luz alta. K y 30 significan corriente directa de batería. Y por último, X significa corriente que solo funciona al girar la llave a la posición de encendido. Si se fijan, la tapa marca unas divisiones con líneas verticales precisamente para segmentar la caja de fusibles, como ya lo expliqué. Por otro lado, hay algunas tapas que sí muestran una figura sobre qué función tiene cada fusible. Algo importante que cabe mencionar es que hay algunos accesorios que no están protegidos por fusibles, pero se conectan a la caja para poder tomar corriente desde ahí. Veamos a qué me refiero en el siguiente diagrama. Como podemos observar en esta representación de la caja de fusibles, un cable llega desde el switch de la llave de encendido y alimenta a estos 3 fusibles que, según la segmentación que vimos, pertenecen al grupo de la X que funcionan con la llave en posición de encendido. El cable puede alimentar a los 3 fusibles al mismo tiempo mediante una unión que tiene la caja de fusibles representada con esta barra o línea negra. A un lado de este cable vemos otro que sale de la caja de fusibles y llega al positivo de la bobina, alimentándola de corriente cada que giramos la llave a la posición de encendido. A partir de esto, se entiende que la bobina no está protegida por un fusible. Sin embargo, algún cortocircuito en la bobina puede llegar a afectar el fusible en donde está conectado este cable. Lo mismo pasa con este otro cable que, según este mismo diagrama de 1970, llega desde la terminal positiva de la batería, alimenta a estos 3 fusibles y, sin pasar por fusible, el interruptor de las luces de emergencia y el de la llave de encendido son alimentados de corriente directa de la batería. Este dato es de considerarse, ya que pudiera pensarse que si no prende el bocho y no hay chispa porque no le llega corriente a la bobina, pudiera ser debido a un fusible. Sin embargo, si el cableado no ha sido alterado, esto puede ser descartado. Por último, y con base en lo que acabo de comentar, nos damos cuenta que el cableado que viene desde cualquiera de las posibles fuentes de energía llega a los contactos inferiores de la caja de fusibles, la corriente pasa a través de los fusibles y sale por los contactos superiores. Es algo muy importante que debemos saber y tomar en cuenta a la hora de diagnosticar algún desperfecto.
Ya que entendimos la segmentación de la caja de fusibles, hablemos de qué circuitos o accesorios manejan o pueden manejar dichos segmentos. Recuerda que muchas veces un fusible puede provocar que dejen de funcionar más de un accesorio, sobre todo en el segmento X. Para el caso de los fusibles del segmento 58, tenemos a las luces de cuartos o posición delanteras, luces de cuartos o posición traseras y la luz del portaplaca trasero. En los fusibles del segmento 56B se encuentra la luz baja, usualmente un fusible por faro. Los fusibles del segmento 56A protegen la luz alta, usualmente un fusible por faro, y el indicador de la luz alta en el velocímetro. En los fusibles del segmento K y 30 tenemos a los circuitos de luces de emergencia, a la alarma original, el radio, luz interior o de cortesía, las luces de cuartos cuando no hay corriente hacia el switch, y las luces de freno aproximadamente de 1991 en adelante. Con los fusibles del segmento X, recordemos que la llave debe estar en la posición de encendido y aquí encontramos los circuitos de las luces principales, cuando encienden los cuartos pero no las luces, los limpiaparabrisas, luces direccionales, claxon, luces de freno aproximadamente de 1990 para atrás y el marcador de gasolina. Recuerda que estos no son todos los circuitos que se protegen, puesto que dadas las diferentes versiones y años de los bochos, pudiera haber más que no estoy incluyendo en esta lista, pero que puedes encontrar gracias a la segmentación de la caja de fusibles. En resumen, hemos aprendido que de manera general es un tanto difícil establecer con base en la posición qué función tiene cada fusible, esto debido a factores como el año del coche, edición extranjera o alteraciones del sistema eléctrico. Pero si está todo original y gracias a la segmentación de la caja de fusibles, podemos concluir que es mentira o es incorrecto pensar que cada fusible protege a una función o circuito en específico, sobre todo en el segmento X, pues de un solo fusible pueden estar protegidos varios circuitos. Que hay fusibles dedicados para las luces de cuartos o posición y la luz de la placa trasera, que hay fusibles dedicados para las luces principales altas y bajas, que hay fusibles que alimentan a ciertos accesorios directamente de batería sin importar la posición de la llave, que hay fusibles que alimentan a ciertos accesorios únicamente cuando la llave del coche está en la posición del encendido, que se puede identificar la función del fusible o el segmento al que pertenece según los colores de los cables conectados a la caja de fusibles, y que únicamente los fusibles que protegen circuitos con corriente directa de batería llevan fusibles de color rojo que son de 16 amperes, mientras que el resto lleva fusibles de color blanco que son de 8 amperes. Este video está enfocado a la caja de fusibles y cómo funciona. En capítulos posteriores estaré explicando a detalle cada circuito eléctrico por separado para que así puedan identificar cada uno de ellos a través del código de colores del cableado. Bien amigos, esto fue un capítulo de Bochología presentado por Bocho Talacha. Estoy seguro que será de mucha utilidad para todos ustedes. No dejen de comentar y compartir este video, así como suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Síganme en su red social favorita buscándome como Bocho Talacha en Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Si deseas apoyar económicamente a este canal, haz clic en la pequeña i que aparece en este momento para que obtengas información sobre cómo hacer un donativo voluntario. Lo recabado se utiliza exclusivamente para la producción de más y mejores videos en este canal. Hasta la próxima.